Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Medinic. Les habla el doctor Oseas Brizuela y el día de hoy vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 y el estrés. Trataremos de explicar de forma sencilla cómo es que el estrés puede influir en la descompensación de la diabetes o llegar a desencadenar esta enfermedad como tal. Los tópicos que vamos a estar abordando en este video son la definición de la diabetes tipo 2. Hablaremos un poco sobre el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que este en sí explica la fisiopatología del estrés y cómo el estrés puede desencadenar o descompensar la diabetes como tal. Y finalmente un poquito de la fisiopatología de cómo el estrés influye en la diabetes tipo 2. En general, la definición de diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno en que consiste en una alteración del metabolismo de los carbohidratos que basado en una resistencia a la acción de la insulina por los tejidos y una disminución progresiva en la producción de insulina. Se dice de que hasta en un 70 o un 85% de los pacientes se desconoce la causa de la diabetes mellitus tipo 2, pero existen diversos factores o mecanismos fisiopatológicos que explican la aparición de esta enfermedad o que participan como factores desencadenantes de la misma. Dentro de ellos tenemos lo que son el papel de las proteínas supresoras de la señalización por citocinas de tipo 1 y de tipo 3 o COCS1 y COCS3, que lo que hacen es inhibir o suprimir la señalización de los receptores de insulina a nivel periférico, los cuales pues interactúan con los que son los GLUT2 dependientes de insulina. Existen otras explicaciones fisiopatológicas como el papel de los ácidos grasos libres que se acumulan como depósitos grasos a nivel de los receptores, impidiendo su función, aumentando lo que es la resistencia a la insulina. Pero existen esto y más explicaciones fisiopatológicas para explicar lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y cómo pueden estar desencadenándose los mecanismos fisiopatológicamente para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Existen otros factores de riesgo que incluyen a la obesidad, la dislipidemia, la hipertensión arterial crónica, la historia familiar de diabetes, dieta rica en carbohidratos, una vida sedentaria, que pueden explicar el desencadenante de la diabetes mellitus tipo 2. En este video pues no queremos adentrarnos directamente en lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, sino explicar cómo el estrés puede desencadenar o formar parte de estos mecanismos fisiopatológicos desencadenantes de diabetes mellitus tipo 2. En esta imagen podemos ver lo que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal o el eje hipotálamo hipófisis glándulas suprarrenales. Específicamente vamos a hablar de la función de la corteza de la glándula suprarrenal. Este eje nos permite conocer fisiopatológicamente el papel que ejerce el estrés para el desarrollo o formar parte del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Todo inicia con la activación de este eje, que está compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Este eje se activa tanto por la agresión física, que sería el estrés postraumático o estrés traumático. Un ejemplo de esto son las personas postquirúrgicas que se han hecho alguna cirugía, pasan por un estrés postraumático, entre otros tipos de agresiones físicas. Y luego tenemos lo que es el estrés psíquico, que sería el estrés emocional relacionado a diferentes estímulos estresantes como el luto por algún familiar que ha fallecido o alguna mascota, o estrés por no estar conforme en el ámbito donde te estás desarrollando constantemente, el estrés relacionado a las relaciones interpersonales, relaciones emocionales. O sea, cualquier tipo de estrés psíquico puede activar este eje. Entonces, todo inicia con la activación de este eje. Vamos a suponer que lo activó un estrés psíquico y al activarse se segrega la hormona CRH o factor liberador de corticotropina. Esta misma actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona adrenocorticotropa o ACTH. Esta secreción incide sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides que pasan al torrente circulatorio.
Dentro de los corticoides encontramos los glucocorticoides, y dentro de los glucocorticoides el más importante es el cortisol. El cortisol pues guarda una gran importancia porque tiene una serie de funciones que suelen ser positivas o negativas dependiendo de las condiciones a nivel de nuestro cuerpo. El cortisol facilita la excreción de agua y el mantenimiento de las presiones arteriales. Es una hormona de tipo catabólica que su principal función es aumentar los niveles de azúcar en sangre en momentos de déficit, en ayunos prolongados y entre otros tipos de condiciones patológicas que provocan un déficit de glucosa en sangre. Entonces se activa el cortisol y con sus diferentes funciones que más adelante las vamos a mencionar, lo que hace es promover el aumento de glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Este eje, una vez que activado, no significa que va a estar en constante función todo el tiempo, sino de que también tiene una retroalimentación negativa que al aumentar los niveles de glicemia, por ejemplo, entonces estos niveles de glicemia alta provocan la inactivación de este eje. También al disminuir los niveles de estrés se inhibe el eje, o al tener un aumento de cortisol como tal a nivel del torrente sanguíneo, el aumento de cortisol promueve la inactivación de este mismo eje. Pero la parte patológica o la forma donde suele ser no beneficioso para el cuerpo la secreción de cortisol es cuando está en constante activación y se pierde la fisiología del mismo. Acá podemos ver cuáles son las funciones del cortisol, un poquito más detallado, pero siempre tratando de ser lo más claro posible que puedan entender. Dentro de ellas, pues, el cortisol lo que hace es inhibir la secreción de la insulina, reduce la capacidad de transporte de glucosa hacia la célula, o sea, lo que promueve es la resistencia al transporte de glucosa, y también estimula la liberación de glucagón. La liberación de glucagón, en pocas palabras, promueve lo que es la gluconeogénesis, o promueve la producción de glucosa a partir de elementos no glúcidos, a partir de proteínas, a partir de lípidos. Por lo mismo, a partir de la lipólisis a lo que es la degradación de los tejidos grasos, lo que promueve la liberación de ácidos grasos libres, y a partir de acá comienza la fisiopatología de cómo puede el estrés formar parte del desarrollo de la diabetes, porque la liberación de ácidos grasos libres en gran cantidad, cuando la persona está expuesta a un estrés que es constante, estos niveles de ácidos grasos están, la lipólisis está activada constantemente, liberando ácidos grasos libres constantemente en sangre, y esto promueve la acumulación de lípidos en diferentes lugares del cuerpo. Dentro de ellos tenemos lo que es el torrente sanguíneo en las paredes vasculares, promoviendo la formación de placa tematosa, lo que promueve también el desarrollo de la hipertensión arterial. Estos depósitos ectópicos de grasa también se depositan a nivel de las células beta, sí, pero también hay una teoría y investigaciones que explican de que estos depósitos también se adhieren a los receptores de insulina a nivel tisular, e impiden la acción de los transportadores de glucosa dependientes de insulina, como los GLUT2, a que estos hagan su función, y por ende la glucosa no puede ser transportada hacia la célula, aumentando aún más los niveles de glucosa y favoreciendo lo que es la resistencia a la insulina. Ahora, siguiendo con este gráfico, entonces los depósitos ectópicos de ácidos grasos que se depositan en las células beta promueven lo que es la apoptosis celular, lo que lleva a una muerte prematura de las células beta. Si bien sabemos, las células beta son las células beta pancreáticas, son las que se encargan de la liberación de insulina a nivel del páncreas. Si tenemos muertes prematuras de estas células, vamos a tener menor número de células produciendo insulina, lo que nos lleva a disminuir los niveles de insulina a nivel sanguíneo, lo que es característica de la diabetes mellitus tipo 2, que hay una disminución en la secreción de insulina de forma constante. Progresivamente va disminuyendo la producción de insulina, por ende los niveles de glucosa son aumentados en sangre,
disminuyendo el aporte de glucosa a los tejidos como tal. A partir de acá inician todas las complicaciones de la diabetes o el desarrollo de la diabetes como tal. Entonces, nosotros podemos ver el desarrollo de la diabetes por estrés. Y al final pues dejamos lo que es la proteólisis. Decíamos que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de elementos que no son glúcidos, como las proteínas, como los lípidos. Entonces, esta es la explicación fisiopatológica de forma sencilla de cómo el estrés puede desencadenar o formar parte del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, promoviendo, decíamos, lo que es la muerte de las células beta de forma prematura e impidiendo el transporte de glucosa en los transportadores de glucosa estimulados por, los transportadores de glucosa dependientes de insulina, como son los GLUT2, por la acumulación de depósitos ectópicos de ácidos grasos. Entonces espero que la hayan entendido. Si no entendieron algo, me pueden dejar en el comentario, o si quieren la explicación fisiopatológica de la diabetes mellitus tipo 2, lo cual entender la fisiopatología de esta enfermedad nos va a hacer entender mucho mejor lo que he tratado de explicar el día de hoy. Y la finalidad de este tema en sí era darle la importancia que se merece el estrés. No solamente el estrés postraumático, sino también el estrés emocional, que actualmente pues la inestabilidad emocional es muy frecuente tanto en nuestros jóvenes como en los adultos mayores, que son los que son más propensos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2, pero actualmente también podemos ver el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes y personas jóvenes, personas que son obesas, con una vida sedentaria. También hay otros factores que participan en el desarrollo de la diabetes, pero el estrés es un punto muy importante que participa en el desarrollo de esta enfermedad. Si les ha gustado el video, dejen su like, suscríbanse al canal, síganos en nuestra página en Facebook, Instagram, y si quieren una explicación un poco más profunda de este tema, o hablar un poco sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus y cuáles son todos los mecanismos fisiopatológicos que participan en el desarrollo de la misma, lo dejan en el comentario y trabajaremos en eso. Nos vemos en un próximo.